sesión. Bien, entonces en esta clase vamos a ver algunos aspectos más de cómo podemos nosotros trabajar con estos objetos, cómo podemos crear objetos, cómo podemos también hacer algunas operaciones con esos objetos, como vimos la anterior clase. Estoy abriendo, se puede ver el escritorio, ¿no? Hola. Sí. Sí, se Bien. puede ver. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir una nueva sesión de ERE. Entonces, me voy acá. Bueno, eso ya es una rutina, en realidad. El cambiar el tamaño de... Y tengo... voy a cambiar, editar, preferencias de la interfase gráfica. Me voy a tamaño 14, negrilla, y ya entonces visualizamos mejor tanto la consola como el editor. Bien, voy a abrir un nuevo editor. Y acá, bueno, vamos a ver un aspecto que habíamos visto en la anterior clase, que es esta función, la función Tapley. ¿Qué nos hace esta función Tapley? Esta función Tapley en R es sumamente importante porque nos permite, ¿no? combinar un objeto numérico con un objeto de caracteres, y a partir de esa relación, ¿no? de calcular un estadístico de esta variable numérica en función a este objeto de caracteres. Entonces nosotros podemos calcular rápidamente el promedio, habíamos dicho, podemos calcular también la desviación estándar, la varianza. Entonces, esa es un poco la lógica de la función Tapley, ¿no? Y para eso nosotros vamos a crearnos, por ejemplo, acá, creo que la otra vez que hicimos, nos vamos a crear, esto tiene que estar claro, crear un objeto o crear un vector de caracteres, ¿no? Tenemos que crearnos un vector o un vector numérico, primeramente. Nos vamos a crear un vector numérico. Entonces, un vector numérico puede ser altura, diámetro, cualquiera de esas variables, ¿no? Que nosotros queramos crear, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos vamos a crear un vector numérico que va a ser, por ejemplo, el volumen, volumen de madera. Entonces, acá nos estamos creando, vamos a hacer solamente de 10 o 15 árboles. Entonces podemos tener, por ejemplo, acá 0.8 metros cúbicos, 1.2, 1.4, puede ser 0.9 metros cúbicos, podemos tener 2.1 metros cúbicos, 1.7 metros cúbicos, 1.9 metros cúbicos, 1.1 metros cúbicos, podemos tener 1.6 metros cúbicos, 0.7 metros cúbicos. Bien, entonces, acá podemos colocar 1.3 metros cúbicos, ¿no? 1.4 metros cúbicos. Y entonces, ahora, si yo quiero ver acá, hemos dicho cuántos datos tengo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar la función length del objeto que he creado, bol madera. Bol, el volumen de madera, ¿no? Entonces, acá vamos a crear ese objeto, ¿no? Entonces, tenemos 12, vamos a trabajar con 12 árboles, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, vamos a trabajar entonces un vector numérico de 12 árboles del volumen de madera, de 12 árboles, ¿no? Entonces aquí tenemos el volumen de madera, hemos creado ese vector. Bien, ahora nosotros ya tenemos acá estos 12, o podemos colocar 15 mejor para que esté mejor. Acá vamos a colocar 0.8, 1.1 y finalmente 2.2.
Bien, entonces ahora sí vamos a tener 15 datos. Bien, ahí están los 15. Bien, tenemos entonces, estamos viendo entonces un vector numérico del volumen de 15 árboles, ¿no? Y entonces ahora vamos a, ya tenemos nuestro vector para visualizar. Ya sabemos, tenemos varias maneras. Una de las maneras es colocar print para visualizar bol.madera. Y también podemos, aprovechando, podemos ver qué clase de objeto es. ¿Qué clase de objeto es un volumen de madera? Madera. Bien, entonces acá vamos a tener, y aquí tenemos entonces justamente los valores. Aquí tenemos los 15 valores del volumen. Es una clase, es un vector numérico y tiene 15 datos, ¿no? Entonces lo vamos a poner acá, ¿no? ¿Qué clase es? Es un objeto, es un vector numérico. Es un vector numérico. No nos olvidemos que los vectores pueden ser numéricos, pueden ser vectores de caracteres o pueden ser vectores lógicos, ¿no? Este es un vector numérico. ¿Cuántos elementos tiene ese vector? Tiene 15 datos, ¿no? 15 datos. 15 datos de volumen. Bien. Esto es entonces, nos hemos creado. Ahora nos vamos a crear, ¿no? Nos vamos a crear para utilizar Tapply. Nosotros necesitamos ahora un vector de caracteres. Entonces vamos a crear un vector de caracteres, ¿no? Un vector de caracteres. Por ejemplo, ese vector de caracteres podría ser, por ejemplo, la especie, ¿no? La especie. Crear un vector de caracteres de la especie, ¿no? Entonces, de la especie, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a crear ese vector de caracteres de la especie. Entonces, vamos a colocar especie, ¿no? Entonces, y vamos colocando entonces los nombres. Entonces, podemos tener acá roble, momoki, tajibo. Bien, vamos a trabajar solamente con estas tres. Entonces, estas se van a ir repitiendo. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, acá nuevamente roble, tajibo. Vamos a tener nuevamente roble. Nuevamente tenemos momoki. Bien, coma, y nos vamos hacia abajo y vamos colocando las restantes. Entonces, nuevamente roble. Nuevamente vamos a tener tajibo. Nuevamente vamos a tener roble. Nuevamente vamos a tener tajibo. Bien, si vamos a cerrar y vamos a ver cuántos elementos tenemos en ese vector de caracteres. Para eso nuevamente utilizamos length, pero antes, ahora del vector de caracteres especie, ¿no? Bien, entonces vamos a ver cuántos tenemos ahí. Tenemos 11, ¿no? Nos falta entonces 4 más. 4 más tenemos. Entonces acá vamos a tener roble, momoki, tajibo y nuevamente tajibo. Bien, entonces hacemos correr para estar seguros de que son 15. Bueno, son 15 los datos que tenemos. Bien, entonces ya tenemos ahí. Ahora nuevamente colocamos lo que habíamos colocado hace rato, ¿no? Primeramente para visualizar, colocamos print. Print, entonces en este caso, especie, el objeto especie que hemos creado. ¿Qué clase de objeto es? Colocamos class especie, ¿no? Clase especie y hacemos correr los tres. Entonces acá vamos a tener, este es un vector de caracteres y tiene 15 datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, no hay ningún error. Entonces, colocamos acá
colocamos acá y decimos, es un vector de caracteres. Es un vector de caracteres, ¿no? Y aquí tenemos también la longitud, son 15 datos de especie. 15 datos de especie. Bien. Entonces ya tenemos todo eso y nosotros hemos indicado que tenemos que este vector de caracteres lo tenemos que convertir en un factor, ¿no? Porque si nosotros vemos aquí la estructura que eso se ve como STR para ver la estructura de este vector de caracteres, si nosotros vemos la estructura de especie, solamente vamos a tener acá, fíjense, nos está dando, simplemente tenemos 15 datos con nombres de las especies, nada más. No tenemos factores acá. Entonces, solamente está como un vector simple de caracteres, ¿no? Entonces, eso lo vamos a colocar acá. Bien, entonces ahora nosotros tenemos que convertir en un factor, ¿no? Eso hemos indicado. Tenemos que convertir especie o el objeto especie en un vector, mejor dicho, en un factor, para que tenga niveles, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a colocar f especie, y simplemente para eso tenemos que utilizar la función factor de especie. Bien, y ahora visualizamos el factor de especie, f especie. Bien, y vamos a ver ahora, si cuando hacemos correr acá, bien, aparece acá igual los nombres, pero aparecen los niveles. Tenemos 3 niveles, Momoki, Roble y Tajibo, ¿no? Entonces, ya hemos convertido en un factor. ¿Y cómo vamos a estar seguros? Cuando nosotros coloquemos summary, que es un resumen ahora de este factor con sus niveles, colocamos f especie y vamos a tener entonces acá, lo siguiente. Vamos a tener, nos va a calcular la frecuencia absoluta directamente. Entonces aquí tenemos que tener de los 15 árboles de esa pequeña base de datos con la que hemos trabajado, tenemos 3 árboles de Momoki, 6 árboles de roble y 6 árboles también de Tajibo, ¿no? Entonces, esa es la distribución, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer acá con este summary, ¿no? También podemos, ahora ya hemos visto que tenemos ahí ese factor, ¿no? Podemos ahora crearnos otro vector de caracteres, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos a crear otro vector de caracteres, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué vector de caracteres nos podemos crear acá? Nos podemos crear, ¿no? Otro vector de caracteres, por ejemplo, relacionado, ¿no? Otro vector de caracteres del valor de las especies, ¿no? De la clase, ¿no? O de la clase comercial de las especies, ¿no? De las especies. Entonces nosotros vamos a tener acá, vamos a crearnos 3 categorías. Uno que va a ser especies de alto valor económico, ¿no? Entonces van a ser las especies de alto valor económico, especies de alto valor económico, ¿no? Y vamos a crear, por otro lado, ¿no? Especies de un moderado valor económico. Entonces acá vamos a tener especies de moderado valor económico, ¿no? Y entonces vamos a indicar ahí entonces nuestro vector. Entonces nuestro vector se va a llamar clase comercial. Y entonces vamos a tener en esa clase comercial, por ejemplo, para todo lo que es los árboles de roble, ¿no?
todo lo que son los árboles de roble. Vamos a colocar alto valor económico, y momoki y tajibo vamos a colocar moderado valor económico, ¿no? Entonces acá el primero entonces va a ser, ¿no? El primero va a ser especie de alto, valor económico, ¿no? Después tenemos el siguiente, una especie de moderado valor económico, ¿no? Después tenemos también una especie de moderado valor económico, ¿no? Luego tenemos, de acuerdo a lo que hemos estado colocando ahí, el roble nuevamente, que es una especie de, hemos dicho, una especie de alto valor económico, ¿no? Aquí vamos a ver, el primero está mal, es especie, pues, especie de alto valor económico, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ahora tenemos el siguiente, es una especie, el tajibo es una especie, ¿no? Especie de moderado valor económico. La siguiente es una especie de alto valor económico, ¿no? Entonces ya tenemos hasta acá, estamos en 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Bien, luego tenemos el momoki. Momoki es una especie, hemos dicho, de especie de moderado valor económico. Va a estar en esa categoría, coma. Y ahora nos vamos a la siguiente. Vamos a tener nuevamente roble, ¿no? Roble es una especie de alto valor económico, ¿no? Luego tenemos tajibo. Tajibo es una especie de moderado valor económico. Nuevamente tenemos roble, ¿no? Y roble es una especie de alto valor económico, ¿no? Luego tenemos, tenemos ahí tajibo. Tajibo, que es una especie de moderado valor económico. Bien, luego tenemos roble nuevamente, que es una especie de alto valor económico. Luego tenemos momoki, ¿no? Momoki, que es una especie de moderado valor económico. Luego tenemos tajibo, que también es una especie que la hemos considerado para efectos simplemente de hacer la práctica, una especie de moderado valor económico, ¿no? Y también tenemos otro tajibo ahí, que sería también la especie de moderado valor económico. Bien, entonces ahí tendríamos todos esos datos, ¿no? Bien, entonces acá, bueno, hemos dicho también aquí podemos colocar especies de alto valor económico, lo vamos a considerar hemos dicho, al roble, ¿no? Al roble, ¿no? Y vamos a considerar especies de moderado valor económico, hemos considerado al momoki, y tajibo, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, ahora vamos a hacer correr nuevamente, primeramente para ver cuántos datos tiene. Tiene que haber también los 15 datos. Entonces, clase comercial. Bien, entonces hacemos correr para estar seguros de que tenemos los 15 datos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí hay un error, ¿no? Aquí hay un error, dice clase comercial no encontrado. Entonces, ¿dónde está nuestro error? Nuestro error es que no hemos colocado la función de concatenación, que es lo más importante, ¿no? A veces uno se puede olvidar, pero tiene que identificar rápidamente cuál es el error, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer correr nuevamente y vamos a ver si ese era el error. Efectivamente es el error, ahora tenemos 15 datos. Y entonces vamos a ver lo mismo que hace rato dijimos. Tenemos que ver acá qué clase primeramente vamos a visualizar, print clase comercial, Luego vamos a ver qué clase de objeto es, ¿no? La clase de objeto. La clase de objeto que es clase comercial. Bien, aquí tenemos clase comercial. Entonces hacemos correr
Hacemos correr y vemos entonces que clase comercial, entonces es un vector de caracteres, ¿no? Entonces colocamos es un vector, es un vector de caracteres, es un vector de caracteres. ¿Qué más tenemos ahí? También tenemos 15 datos de valor comercial, 15 datos de clase comercial. Bien, entonces podemos ver la estructura también de ese objeto, ¿no? Clase comercial. Y entonces vamos a tener acá, ¿no? Cuando hacemos correr, vamos a tener entonces acá justamente que simplemente están los caracteres, ¿no? Los 15 datos de la clase comercial, ¿no? Pero nosotros hemos dicho que tenemos que tener, ¿no? Un factor, ¿no? Un factor para analizar estos datos, ¿no? Tenemos que convertir el objeto clase comercial en un factor. Entonces vamos a colocar acá, convertir el objeto clase comercial en un factor, ¿no? Entonces, esto simplemente va a ser aplicando la función factor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar acá f clase comercial, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá f clase comercial. ¿Y qué tenemos que aplicar? Simplemente aplicar la función factor al objeto clase comercial. Bien, y ahora podemos visualizar f clase comercial. Bien, entonces vamos a ver, visualizamos. Bien, y ahora vemos que tenemos dos niveles. Tenemos el nivel especies de alto valor económico y especies de moderado valor económico. Y eso también, ¿dónde lo podemos ver? Si queremos ver más a detalle cómo se ha convertido en la estructura. Ahora fíjense, yo tengo la estructura del objeto, el factor F, clase comercial, y van a ver ustedes que tenemos entonces acá en la estructura, ¿no? Hacemos correr y acá tenemos, esto es importante, factor con dos niveles, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es un factor, entonces un factor con dos niveles. Los niveles son especies de alto valor económico y especies de moderado valor económico, ¿no? Por lo tanto, a esto nosotros podemos darle un summary, entonces vamos a hacer summary del factor, ¿no? Factor clase comercial, ¿no? Clase comercial, y entonces acá vamos a tener en el summary, vamos a ver que tenemos entonces 6 árboles, entonces acá vamos a ver, vamos a colocar esto, ¿no? Tenemos entonces acá 6 árboles de alto valor económico, ¿no? Y tenemos 9 árboles de moderado valor económico, ¿no? Entonces ahí fíjense, hemos hecho eso. Estamos viendo que tenemos solamente los 15 árboles, ¿no? Lo que pasa es que esas especies de alto valor económico, esos 6 árboles son los 6 árboles de roble, y esos 9 árboles de las especies de moderado valor económico corresponden a las especies Momoki y Tajibo, ¿no? Entonces, ahora también podemos ver, ahora vamos a ver acá, podemos ver una combinación, ¿no? Nosotros habíamos tenido el primero que habíamos creado, el primer factor es F especie, ¿no? F especie, ¿no? Y podemos tener ahora F clase comercial, F clase comercial, y vamos a ver qué pasa si nosotros colocamos estos dos valores, ¿no? Bien, hay un error en ahí, a ver.
Ya, ya. Entonces, esto tenemos que utilizar la función Tapley aquí. No estamos olvidando la función Tapley. Bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer. La función Tapley nos permite ver en función de cada uno de estos factores, ¿no? En función de cada uno de estos factores, de estos caracteres y de un numérico, que sería el volumen, nos calcula el volumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, nosotros habíamos indicado Tapley, ¿qué tenemos que colocar? Hemos dicho el vector numérico. El vector numérico es, acá hemos generado, el vector numérico es bol madera, ¿no? Entonces, el vector numérico es bol.madera, madera, coma. Ahora tenemos que tener el vector de caracteres, de un factor. En este caso vamos a tener F especie. Entonces, F especie. Y acá le decimos, por ejemplo, el promedio, min. Entonces, acá vamos a ver Tapley, ¿qué nos va a hacer? Bien, ahora fíjense, nos está calculando Tapley. Eso es lo que queríamos mostrar. Tapley nos está calculando acá, ahí, nos está calculando entonces el volumen promedio. Tenemos un volumen promedio de 1.3 metros cúbicos de, del Momoki, 1.1 metros cúbicos de promedio de roble y 1.6 del Tajibo, ¿no? Del Tajibo. Entonces, esta es la salida que nosotros tenemos ahí. Entonces, tenemos ese promedio, ¿no? También podemos sacar, entonces, acá, tenemos en promedio. Entonces, sabemos que de las 3 especies que tenemos, la que tiene más volumen es Tajibo, luego le sigue Momoki y finalmente está el roble, ¿no? Entonces, si nosotros queremos también redondear esto, lo podemos redondear, ¿no? Para redondear, ¿qué es lo que tenemos que dar? Tenemos que darle un nombre a este objeto, ¿no? Que vamos a crear. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a crear, aquí lo que estamos queriendo ver es la relación del volumen, volumen por especie. Entonces, yo puedo colocar volumen por especie, ¿no? Volumen promedio, ¿no? Volumen promedio sería volumen promedio por especie, ¿no? Entonces, estoy queriendo ver el volumen promedio por especie. Entonces, ese va a ser el objeto que voy a crear, Tapley, ¿no? Lo mismo que tenemos acá, bol.madera, bol.madera y coloco el factor F especie, y voy a colocar el promedio, ¿no? El promedio. Entonces, ahora, para visualizar, tengo que colocar simplemente acá, bol promedio, punto especie. Bien, entonces ahora yo tengo ese valor y voy a hacer correr y entonces me va a salir lo mismo que hemos tenido hace rato, pero le estoy dando un nombre ahora ya a todo ese proceso que ha realizado la función Tapley, ¿no? Ahora yo quiero que esto expresar, por ejemplo, con solamente un decimal. Entonces ahora sí lo puedo redondear, ¿no? Entonces acá podemos colocar redondeando a un decimal, entonces acá vamos a tener, redondeando a un decimal, vamos a tener entonces bol promedio, punto especie, ¿no? Y ahora utilizamos la función de redondeo, que en R es round. ¿Cuál es el objeto? El objeto es bol promedio, punto especie. Bien. Y ahora, ¿cuántos decimales? No, hemos dicho un decimal. Bien. Entonces, nuevamente visualizamos bol promedio, punto especie. Bien, y entonces vamos a ver que ahora vamos a tener ya los datos mucho más fácilmente expresados solamente en un decimal. Entonces ahí podemos decir que el promedio del volumen, la especie Tajibo presenta 1.6 metros cúbicos, le sigue el Momoki con 1.3 metros cúbicos y finalmente está el roble
con un promedio de 1.1 metros cúbicos, ¿no? Bien, ahora, como hemos hecho eso hemos visto el promedio, ¿no? Pero también podemos ver el volumen promedio, pero por clase comercial, ¿no? Entonces, acá fíjense que estamos cambiando. Vamos a cambiar ahora y vamos a calcular, ¿no? El volumen promedio también, volumen promedio, pero ya no por especie, sino por clase comercial, por clase comercial. Entonces, solamente tenemos ahí dos clases comerciales. Entonces, vamos a utilizar también la función Tapley. Entonces, nuevamente, el mismo procedimiento. ¿Cuál es el numérico? El vector numérico por madera, por punto madera, ¿no? Ahora, lo que va a cambiar es el vector, el objeto de factor, ¿no? Ahora va a ser F clase comercial. F punto clase comercial. El segundo argumento es el que va a cambiar y lo vamos a dejar como min, como promedio, ¿no? Como promedio. Y entonces nosotros hacemos correr todo eso. Bien, y ahora vamos a correr sin ningún problema. Para visualizar, hemos dicho que tenemos que colocar print, vol promedio, punto clase, punto comercial. Bien, entonces hacemos correr eso nuevamente y ahora vamos a tener estos volúmenes. Ahora fíjense, nuestros volúmenes, ¿no? Nuestros volúmenes, acá, son, el volumen promedio de las especies de alto valor económico es 1.1, porque tiene que ser el mismo que el roble, porque es el único ahí que está. Pero en el caso de las especies de moderado valor económico, el promedio es 1.51, porque tiene que tomar en cuenta los volúmenes de Momoki y de Tajibo, ¿no? Entonces aquí, si nosotros queremos redondear, hacemos lo mismo, ¿no? Entonces vamos a colocar promedio, punto clase comercial, ¿no? Y entonces redondeamos con round, ¿no? Aquí la ventaja es que podemos copiar, esa es una gran ventaja que tenemos en el editor, para no estar, podemos copiar, bien, tenemos y decimos cuántos decimales, un decimal, bien. Y ahora acá voy a colocar lo mismo, print, paréntesis, y puedo también pegar nuevamente, bien, y ya está entonces ahí. Ahora hacemos correr, bien, y ahora tenemos ahí este resultado. Y este resultado entonces es lo que hemos estado queriendo calcular, ¿no? Que tenemos entonces 1.1 metros cúbicos de promedio de las especies de alto valor económico y 1.5 metros cúbicos de volumen de las especies de moderado valor económico. Bien, ya no tenemos más tiempo, vamos a volver con la misma clave una vez que acabe esta primera parte de la sesión del día de hoy. Ya hemos